Dial 0, canal prólogo. En emisión, la carta de ajuste. Sintonizando. La imagen emerge lentamente, no es un canal bullicioso ni una plataforma moderna. Es ella, la carta de ajuste. Un mosaico familiar de barras de colores, círculos concéntricos y líneas precisas sobre un fondo gris o azulado. Acompañándola, el inconfundible pitido agudo y constante, ese monótono zumbido que durante décadas fue la antesala de la magia televisiva, la promesa de una emisión a punto de comenzar. Es el silencio expectante antes de la obertura, la pantalla en reposo, aguardando la señal. La voz en off es pausada, casi ceremonial, antes de que el primer programa ilumine la noche, antes de que las historias nos atrapen y los canales compitan por nuestra atención, existe este instante. La carta de ajuste, el lienzo primigenio, el punto de partida. Durante generaciones fue el símbolo de la espera, la frontera entre el silencio de la pantalla apagada y el universo de imágenes por venir. Hoy, en este Dial 0, en este canal prólogo, recuperamos ese momento de calma y expectación. Es la invitación a ajustar nuestra sintonía, a preparar la mirada y el entendimiento para el complejo y fascinante relato que se desplegará a continuación, la crónica de cómo la televisión de pago llegó a España y transformó para siempre la forma en que vivimos, soñamos y nos conectamos a través de la pantalla. Vamos a sintonizar el origen de esta historia. Uno de los recuerdos que siempre me quedará grabado en la retina sobre acontecimientos vividos delante de una televisión, es el que presencié un domingo, 8 de septiembre de 1991 y fue en un canal de pago, el único existente en aquellos tiempos en nuestro país, con apenas un año de vida de este, llamado Canal Plus, el codificado. Yo ni siquiera había cumplido los 15 años y posiblemente este día fue mi primer visionado en codificado, de ese canal que todos o casi todos colocamos en el número 4 de nuestros televisores, en medio de Antena 3 Televisión y Telecinco, los otros dos canales privados que también habían recibido su correspondiente licencia, pero estos para emitir en abierto en España. Desde muy pequeñito fui un gran consumidor de televisión, me cuenta mi madre que con apenas 3 o 4 años me colocaban delante del televisor, sentado en un caballito balancín y me quedaba dormido sobre él, con la carta de ajuste proyectada en la pantalla de tubo. Perdón, aquí tengo que hacer un inciso para explicaros a los que estéis leyendo esto y nacieseis ya bien entrada la década de 1980, ¿qué era eso de la carta de ajuste? Pues bien, os lo digo, hasta los años 90, los canales de televisión no tenían programación de contenidos las 24 horas del día, por lo que en ese tiempo sin emisión, para que no se perdiera la señal de sintonización del canal, se colocaban unas barras verticales de diferentes colores con el nombre del canal y la frecuencia de sintonización del repetidor que mandaba la señal y con un insoportable pitido de fondo. Dicho todo esto, prosigamos. Decía que me encantaba ver la tele, bien es cierto que, por aquellos tiempos, no había mucho donde elegir. Solo teníamos dos canales, aunque en algunas comunidades autónomas ya empezaban a contar con un tercer canal autonómico, como Cataluña y País Vasco. Pero no fue mi caso, en Castilla-La Mancha, como casi en la totalidad del país, solo contábamos con los dos canales de televisión española, la primera cadena TVE1 y la segunda cadena TVE2. Y ahí estaba todo el contenido que podías ver, aunque, evidentemente, al ser yo un niño, lo de poder ver todo el contenido, pues como que no. Me tenía que conformar con la escasa programación infantil que ponían, los aburridísimos telediarios que nos tragábamos toda la familia mientras comíamos y cenábamos, corridas de toros, partidos de fútbol y baloncesto, otros deportes y programas y concursos de entretenimiento. Las pelis, series, culebrones y demás, dependían de que tus padres considerasen lo que podías o no podías ver, bien porque el contenido pudiera ser para adultos o subido de tono, o porque se emitía en horario en el cual los niños tienen que estar ya en la cama, durmiendo. En estos primeros años de recuerdos de televisión, tengo que destacar lo que más me gustó y, por qué no decirlo, marcó parte de mi infancia en la década de los 80. Programas infantiles como La Cometa Blanca, Barrio Sésamo, Planeta Imaginario, La Bola de Cristal, Sabadabada. Dibujos animados como David el Gnomo, La Vuelta al Mundo en 80 días de Willy Fogg, Marco, Heidi, Los Pitufos, El Gato Isidoro, Las Fábulas del Bosque Verde, Érase una vez. La Vida, El Hombre y el Espacio, Los Trotamusicos. Series como V, Los Visitantes, El Coche Fantástico, El Equipo A, El Halcón Callejero. Programas de entretenimiento como Visto y no visto, En Familia, El Hombre y la Tierra. Concursos como El Tiempo es Oro, 1, 2, 3, Si lo sé no vengo, Cifras y Letras, 3×4, El Precio Justo. Y deporte, fútbol, mucho fútbol, baloncesto, balonmano, tenis. Todo ese deporte lo consumía, en mayor medida, los sábados por la tarde, en TVE2, en un programa deportivo que comenzaba a las 3 de la tarde, presentado por Olga Biza y que acababa ya, bien entrada la noche con un partido de fútbol de la Liga Española. Dicho programa se llamaba Estadio 2. Cuando estaba a punto de llegar a su fin la década de los 80, entró en mi casa un aparato que iba a cambiar totalmente el contenido audiovisual que íbamos a ver toda la familia a partir de ese momento. De lo que os hablo es de un videograbador, formato VHS, marca Sanyo, que costó la friolera de 70.000 pesetas de la época y que hacía doble función. Podías grabar cualquier cosa que echasen por la tele para, posteriormente, verlo grabado cuando pudieras o cuando te apeteciese y, si querías, conservar esa grabación todo el tiempo que deseases.
El otro uso era poder ver todas esas pelis que apenas unos meses antes habían estado en las carteleras de los cines, alquilándolas en un videoclub por 300 pesetas. Y así, entrábamos de lleno en la década de los 90 y con esta, la aparición en escena de las televisiones privadas que ya he mencionado antes, Antena 3 Televisión, Canal Plus y Tele5. Las emisiones de los tres canales se fueron iniciando a lo largo de 1990, pero no todos los españoles pudimos ver al unísono la puesta en marcha de los nuevos canales, ya que, primero, se tuvieron que implantar las correspondientes frecuencias por toda la geografía española de forma escalonada, poco a poco. Posteriormente, cuando ya éramos conocedores de esos nuevos canales de televisión, hubo que hacer un reajuste de nuestras antenas comunitarias, por lo que tocó poner de acuerdo a los vecinos para hacerlo, con el pertinente desembolso económico que conllevaba. A mi casa llegaron los nuevos canales a mediados de 1991. En realidad, el contenido de los nuevos canales, digamos que no me cambió la vida, ni mucho menos, ya que en los primeros meses la programación era pobre y repetitiva. En su mayoría, más de lo mismo que ya habíamos visto con anterioridad en los dos canales ya existentes hasta entonces. Bien es cierto que Tele5, tu pantalla amiga, así se denominó, mostró algo de frescura e innovación con parte de su programación como los combates de Pressing Catch, de la WWF, el programa de entretenimiento de Emilio Aragón, VIP Noche, Las Mamachicho, el Telecupón, con Carmen Sevilla, la peli de estreno de los viernes en Cine 5 Estrellas, series como 90.210 Sensación de Vivir y Melrose Place, o dibujos animados como Campeones y Los Caballeros del Zodiaco. Por contra, en Antena 3 Televisión, en sus inicios, apostaron más por programas de información y entretenimiento, concursos y reposiciones de series algo caducas como El Coche Fantástico, Bonanza, o El Equipo A. Debido a la dispar programación de ambas cadenas, la balanza, a nivel de audiencia, se decantó claramente a favor de Tele5. Antena 3 Televisión comenzó a mostrar músculo pasados un par de años de su arranque cuando inició la producción de series propias que a posteriori tuvieron un gran éxito como Farmacia de Guardia, Lleno, Por favor, Ay señor, Compañeros, Los ladrones van a la oficina. Tele5 también fue poco a poco incorporando en su parrilla producción propia de series, pero algo más tarde que su competidor privado. Resaltar series como Médico de Familia, El Comisario, Periodistas. Por cierto, seguramente algunos os estaréis preguntando por qué, en estas líneas, cuando nombro al canal de Antena 3, añado la coletilla, televisión, bien, pues sencillamente porque así se llamó el canal en un principio, para diferenciarla de la emisora de radio con el mismo nombre, ambas pertenecientes al mismo grupo editorial, Grupo Z. Poco tiempo después de la desaparición de Antena 3 Radio, el canal de televisión pasó a llamarse simplemente Antena 3, tal como lo conocemos hoy. Volviendo al principio, nos centramos en ese canal en el que casi la totalidad de su programación aparecía codificada y que cambió por completo la forma de ver la televisión y su contenido, Canal Plus. Una programación diferente, con documentales y series exclusivas, programas de entretenimiento y tres grandes e importantes contenidos que marcaron la diferencia con lo que hasta entonces se había visto en la tele, cine de estreno, películas que no hacía mucho tiempo habían pasado por las carteleras de las salas de cine españolas y, con un detalle a tener en cuenta, sin cortes publicitarios y con la posibilidad de verlas en versión original, gracias a la multidifusión de las mismas que te permitía ver esa peli que tanto deseabas en varios días y horas. Otro contenido que destacó fue el deporte, sobre todo el fútbol con la retransmisión todos los domingos por la tarde, en directo y en exclusiva de un partido de liga de cada jornada, denominado, el partido de Canal Plus. Con una nueva manera, más innovadora y diferente, de retransmitir fútbol, tanto a nivel visual, con más y mejores cámaras que aseguraban un salto de calidad en la realización, como en el audio, con más y mejores micrófonos de ambiente y unas narraciones con otro estilo, diferente, moderno, acorde al cambio de década, ya estábamos en los 90. Esas narraciones de las que hablo venían de la voz de Carlos Martínez, el cual, 35 años después, sigue al pie del cañón en los partidos de fútbol más importantes que se emiten en Movistar Plus. El tercero de estos grandes contenidos, y sin lugar a dudas el más novedoso, atrevido, transgresor e inédito en la historia de la televisión española, fue uno que muchos ya intuyen. Y si además, os digo que su emisión era los viernes por la noche, pasada la 1:30 de la madrugada, queda claro que me estoy refiriendo al cine X, para adultos, o sea, cine porno por primera vez en un canal de televisión. Hubo gente que llegó a confesar que veía estas películas codificadas, porque a pesar de la codificación, se excitaban. Queda de manifiesto que había, y sigue habiendo, gente para todo. Pero a pesar de que tanto el cine de estreno como el fútbol me pusieran los dientes largos, Canal Plus no entró en casa hasta principios de 1995 y pagado por mí, mes tras mes, ya que mis padres no terminaban de entender, todavía, eso de tener que pagar por ver la tele. Aún así, me conformé, al menos con el permiso de dejar pasar a nuestro hogar esa ansiada caja negra, con su llave blanca, que abría la puerta a otro nuevo mundo audiovisual. Visto con perspectiva, hay que reconocer que el precio del Plus era muy alto, debido a su exclusividad y, por lo tanto, su monopolio en el mercado. En ese año, yo pagaba 3.000 pesetas al mes por la suscripción, más 500 pesetas por el alquiler de un aparatejo que permitía grabar con el vídeo VHS la señal descodificada de Canal Plus.
Es decir, pagaba cada mes la friolera de 3.500 pesetas de la época, unos 21 euros de los de hoy. Fijaos en la diferencia de hoy a más de 30 años atrás, ya que en la actualidad, aunque nos quejemos mucho de la subida constante de los precios de todas las plataformas de streaming, al menos de momento, todas ellas cuestan menos que aquel Canal Plus de los 90, con el añadido que, teniendo en cuenta la subida de la inflación en los últimos 30 años, hace que la diferencia de precios sea mayor. Para ello, solo tenemos que comparar todo lo que podíamos comprar con 3.500 pesetas, 21 euros, a mediados de los 90 y lo poco que podemos adquirir hoy con esa misma cantidad de dinero. Pero, atención, que todavía no hemos terminado con el precio de ver el Plus. Hay que sumar un desembolso inicial que, posiblemente, fuese para mucha gente el gran obstáculo que le echaba para atrás la contratación del canal Premium, ya que para abonarse había que pagar una fianza de nada más y nada menos que de 15.000 pesetas, 90 euros por la prestación del decodificador y llave. Este dinero se recuperaba al darse de baja del servicio y devolver el equipo en perfecto estado. Justo en el año que yo me aboné, Canal Plus llegó al 1.000.000 de abonados. Bien, pues llegados a este punto, para no alargar mucho más esto, voy a sintetizar mi historia con la TV del Grupo Prisa, la del Imperio del Monopolio, como la bautizó el locutor de Radio Deportiva José María García. Estuve abonado a Canal Plus desde principios de 1995 a mediados de 1997. Posteriormente, ya con el satélite, pertenecía a lo que por entonces se llamaba Digital Plus, con su plan más básico, que te daba opción a ver el Canal Plus de toda la vida y un puñado de canales que a nadie le interesaban, pero que estaban ahí. Por esto pagué 20 euros por mes desde el último trimestre de 2006 a principios de 2009, aunque mi trayectoria podría haber sido más corta, ya que cuando apenas llevaba un año como abonado, decidí dar de baja el servicio, pero me ofrecieron unos cuantos meses más pagando solo la mitad y otros tantos más con el servicio totalmente gratis. Finalmente, cuando terminaron las ofertas y promociones y no pude estirar más el chicle, dije adiós para siempre a este servicio premium de televisión. A pesar de mi corta vida pagando televisión de pago, lo cierto es que desde sus inicios me interesó mucho y, por ello, casi en ningún momento he perdido el contacto con ella. De una u otra manera, con diferentes alternativas, métodos y estrategias, he tenido, desde mediados de los 90, una ventanita abierta a la televisión de pago. Pero bueno, esa es otra historia que, quizás, daría para otro libro. En la actualidad, debido a la extensa oferta de plataformas de pago existentes, como todo hijo de vecino, intento tener varias suscripciones simultáneas, bien con promociones, compartiendo servicios con gente, incluyéndolos con servicios de telefonía. Y todo ello para abaratar costes. Después de haber llegado a este punto de lectura, uno se puede preguntar el porqué de este libro. Son varias las razones, pero me voy a centrar en tres, que son las principales: las ganas de volver a escribir otro libro y publicarlo 16 años después de mi ópera prima, la novela negra, Esdem, el soñador de escondites macabros, cambiando radicalmente de género, pasando al divulgativo. El gran interés, pasión y curiosidad que desde principios de los años 90 sentí por ese territorio audiovisual, primero, desconocido y prácticamente prohibido e inaccesible y después, competente y selectivo. Al estar tan interesado por la televisión de pago, buscando información, he comprobado que sí que hay mucha, pero muy desperdigada y desordenada. De ahí la idea de reunir toda la información de la televisión de pago en España, desde sus inicios hasta nuestros días, en un único lugar. Para ir acabando ya este programa del Dial Cero, perteneciente al canal Prólogo, regreso al primer párrafo de lo aquí escrito hasta el momento. Hablaba de aquel primer recuerdo del codificado, aquel 8 de septiembre de 1991, día grande, muy grande, ya que aparte de ser el día de la patrona de mi localidad, Albacete, la Virgen de los Llanos, fue un día histórico para el equipo de fútbol de la ciudad, el Albacete Balompié, equipo que en esa temporada se le puso como apelativo el queso mecánico. La historia que firmó este día el equipo fue que jugó el primer partido de su vida en la primera división del fútbol español, en su estadio, en el Carlos Belmonte. Bien, pues de tal evento fueron testigo las cámaras de Canal Plus y, al ser totalmente imposible conseguir una entrada para acudir al estadio, me tuve que conformar con ver el partido en un bar, cuyo nombre ni recuerdo. Pero como ya dije, lo que siempre recordaré y, por lo tanto, nunca olvidaré es ese primer partido del Alba, en el Belmonte, en primera división frente al Valencia. Pero de ese partido, evidentemente, me quedo con un momento concreto. Corría el minuto 19 de la segunda parte, la jugada comenzó con Chesa haciéndose con el balón para pasárselo a Menéndez, quien llegó hasta la línea de fondo y lo puso al segundo palo, donde un imperial Pedro Corbalán remató con la testa, de manera inapelable, para mandar el esférico al fondo de las mallas, poniendo así el 1-0 en el marcador. Este solitario gol sirvió para que el Albacete Balompié lograse su primera victoria en la división de honor de nuestro fútbol. Y yo lo vi en Canal Plus, la que realmente fue la primera y genuina televisión de pago en este país, llamado España.